descubre cómo Tiro y Sidón se convirtieron en símbolos de juicio divino y transformación sagrada. En el tercer año de Joacim, cuando la sombra de la apostasía se cernía sobre Israel, la influencia venenosa de Jezabel hizo su entrada triunfal en Samaria. Esta princesa de Sidón, ferviente adoradora de Baal, fue la tormenta que azotó el corazón del pueblo elegido, empujándolos hacia la oscuridad del paganismo. Las ciudades de Tiro y Sidón, antaño centros de comercio y cultura, se tornaron emblemáticas del juicio divino. Así comenzaba la historia de transformación bajo la mirada del Altísimo. Los gritos de los vendedores en los mercados de Tiro resonaban con energía, mientras que en Israel, la luz de la fe comenzaba a extinguirse. Jezabel, armada con su seducción y poder, persuadía al pueblo para que abandonara a Yahvé. Los templos de piedra en Tiro y Sidón ofrecían sacrificios a ídolos seductores, mientras los corazones de los israelitas se llenaban de incredulidad. El aire estaba impregnado de incienso, pero el verdadero aroma de adoración se desvanecía. En medio de este maremoto de idolatría, la voz de Elías, el profeta del Altísimo, resonaba con la verdad divina, clamando en el desierto espiritual. El poderoso profeta avanzó decidido hacia el monte Carmelo, clutchando su manto de piel de camello con determinación. La atmósfera se tornó tensa, electrostática, mientras se enfrentaba a los 450 profetas de Baal. En un desafío épico, clamó al Dios verdadero para que enviara fuego del cielo, asumiendo una postura de fe fervorosa contra la idolatría. Si Yahvé es Dios, a él seguiréis, pero si es Baal, a él seguiréis. El clamor se erguía entre el tumulto del pueblo, y la desilusión comenzaba a desvanecerse. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. El fuego celestial descendió en un instante, consumiendo el sacrificio, la leña y las piedras, dejando una estela de asombro y reverencia en los corazones. Aquel día, el juicio divino cayeron sobre los profetas de Baal, y la gloria de Yahvé se hizo evidente entre la gente, marcando un punto de inflexión en su historia. Miles de años después, en Tiro, la escena cambia notablemente. Una mujer sirofenicia, desesperada por la afección de su hija, busca a Jesús, el sanador. Su fe ardiente desafía las barreras culturales y religiosas. Con su clamor de desesperación, «Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí». La mujer representa una transformación que brota desde las raíces de la idolatría hacia una esperanza renovada. Jesús en un inicio guarda silencio, generando una tensión que despierta eco de la historia de su pueblo. Su aparente negativa solo aumenta la intensidad del clamor de la mujer, que advierte de su insignificancia, pero recuerda la grandeza de la misericordia divina. En ese instante, Tiro y Sidón resuenan no solo como ciudades de juicio, sino como terrenos fértiles de transformación y fe. La respuesta final de Jesús a su perseverancia es un símbolo de redención. Por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. ¡Qué poderoso momento! Tiro y Sidón, que antes eran nidos de idolatría, ahora brillan como faros de transformación y restauración. Mientras ella regresa a casa, el lienzo de la historia se tiñe con la promesa de cambio. Pero, ¿será que también nosotros, hoy, podemos hallar sanidad y transformación en medio de nuestras tradiciones y defectos? Así, Tiro y Sidón se transforman en un recordatorio de que, incluso en el juicio divino, brota la gracia, y la audiencia queda cautivada.
esperando la próxima revelación del propósito divino. Los ecos del triunfo del Altísimo resonaban aún en el corazón del pueblo, mientras que la luz de la fe comenzaba a brillar débilmente entre las sombras de un pasado idolátrico. La transformación que había comenzado en Tiro y Sidón no se limitaba solo a la sanidad de una hija. Era el preludio de un movimiento divino que atravesaría generaciones. En medio de esta atmósfera renovada, Elías continuaba su misión de restauración. El profeta, después de la confrontación en el Monte Carmelo, sabía que la lucha no había terminado. La influencia de Jezabel aún podía sentir como un hielo en las venas de Israel. Asolado por el temor, huyó al desierto, deseando escapar de aquella que intentaba silenciar la voz de Dios. Allí, en la soledad, sintió el soplo de la presencia divina que le recordaba la fiel promesa del Señor. Yo tengo reservados 7,000 en Israel, todos los rodillos de cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. Elías volvió a levantarse, aún con la angustia en su interior, dispuesto a confrontar no solo a los idólatras de Israel, sino a las mismas fuerzas que habían seducido a su pueblo, las mismas que un día habitarían las tierras de Tiro y Sidón. El viaje del profeta lo llevó a esos territorios, donde se encontraba también un eco vibrante de transformación. Unas lunas después, Jesús el Nazareno recorría las tierras que una vez fueron dignas de juicio, hablando de la llegada del reino de Dios, y desafiando la oscura herencia de adoración a ídolos que había ensombrecido los corazones de su pueblo. La mujer sirofenicia había sido solo el comienzo. Palabras de amor y restauración resonaban en cada rincón, tocando incluso a los más despreciados. Un día, mientras Jesús enseñaba, un grupo de seguidores de Tiro se unió a la multitud. Entre ellos se encontraba un hombre, ciego desde nacimiento, que clamaba por la luz que nunca había visto. «Hijo de David, ten misericordia de mí», gritaba, su voz llenando el aire con desesperanza y anhelo. Sus labios temblaban, pero su corazón ardía con la fe que había aprendido de la mujer que un día había sido despreciada. Jesús se detuvo y, mirándolo, sintió compasión. Aunque una voz interna le recordaba la dura resistencia del pueblo, algo en el alma del hombre lo movió. «¿Qué quieres que te haga?», preguntó el maestro con amor y poder en sus palabras. «Señor, que recobre la vista», fue la respuesta que atravesó el velo de incertidumbre. Jesús, actuando en la plenitud de su autoridad divina, ungió los ojos del hombre con barro hecho de tierra y saliva, y le dijo: «Ve, tu fe te ha salvado». La curación fue instantánea. La luz brilló en el alma del ciego, su vida transformada por la autoridad del Hijo de Dios. Al mirar su entorno por primera vez, no solo vio la tierra de Tiro, sino también las promesas de Dios que se desplegaban ante sus ojos. Mientras tanto, aquellos que lo rodeaban murmullaban asombrados, sintiendo cólera y esperanza al mismo tiempo. En sus corazones albergaban la verdad de que Dios, a pesar de su juicio, siempre dejaba un rayo de esperanza. La transformación de Tiro y Sidón resonaba en cada historia, un eco que recordaba al mundo que Dios no solo juzga, sino que también sana y redime. Así, en la transformación de ciudades pecadoras, la misericordia de Dios brillaba con mayor fulgor. ¿Acaso no era este el verdadero propósito de su amor, incluso en medio del juicio? Y mientras el pueblo comenzaba a comprender la profundidad del amor de Dios, una pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Qué más tenía preparado Dios para aquellos que se volvían a Él? El misterio del plan soberano del Señor se tejía a través de cada sanación, cada restauración y cada clamor que ascendía a los cielos. Ya no serían solo símbolos de juicio, sino testimonios vivientes de que en la adversidad y la desesperación, la luz de la gracia nunca se apaga. La historia de Tiro y Sidón continuaba, aguardando con expectativa su próxima revelación en la grandiosa narrativa de Dios. Mientras la multitud contemplaba maravillada al ciego que ahora veía, las palabras de Jesús resonaban más allá de la mera acción de sanar. ¡Qué gran mensaje de esperanza!, susurraban entre sí, sintiendo un renovado deseo de unirse al Maestro.
Pero no todos en Tiro y Sidón estaban dispuestos a aceptar esta nueva luz, que palpitaba en medio de la oscuridad. Entre ellos, un grupo de fariseos y otros líderes religiosos, con el corazón endurecido, se encontraban entre las sombras. Observaban con recelo, incapaces de aceptar que aquel simple Galileo podía desafiar su autoridad. ¿Qué autoridad tiene este hombre para perdonar y sanar?, murmuraban inquietos ante el crecimiento de una fe que parecía poner en peligro su control sobre el pueblo. Elías, quien había recorrido estos caminos de antaño, había sentido la misma resistencia por parte de aquellos que se aferraban a ídolos en lugar de al Dios verdadero. La historia repetía los ecos de conflictos pasados, y en cada corazón que cerraba su puerta a la gracia, el viento trajo consigo un desafío. Bastaba un susurro del cielo, una coincidencia divina, para abrir los ojos de otro. Entre los agradecidos que rodeaban a Jesús, una mujer de fe surgió. Era la madre de uno de los sanados, testigo de cómo sus labios habían articulado por primera vez las alabanzas de Dios. Si mi hijo fue sanado, ¿qué más podría hacer este maestro?, se preguntaba, su vida transformada por la intervención divina. Buscó la cercanía del profeta, deseosa de compartir su historia y dar testimonio de la bondad del Señor. Al acercarse, vio cómo Jesús hablaba con su discípulo Pedro. «Este es solo el principio», decía Jesús, mientras miraba a la multitud. «Los que han sido olvidados son los que recibirán la mayor recompensa. Tiro y Sidón han sido olvidados, pero no por el cielo». Las palabras del Maestro resonaron llenando el aire con una poderosa convicción. Mientras esto ocurría, un nuevo eco llegó a los oídos de Elías, que oraba en las colinas cercanas. Un susurro del cielo le habló con autoridad. «Regresa a Israel. Habrá más aún». La gloria de Dios estaba en movimiento, y su intención iba más allá de lo que cualquier hombre podría concebir. Así Elías descendió las colinas, sintiendo una nueva llama arder en su pecho. El cielo se abría ante él, mostrando fragmentos de un futuro que pronto se revelaría. Un futuro donde los gentiles clamarían a Dios y serían recibidos con brazos abiertos. Regresaría a dar instrucciones a su pueblo, a recordarle las alianzas sagradas que nunca se romperían. Mientras tanto, el ciego sanado, que ahora era testigo de las maravillas de Dios, comenzó a caminar hacia la casa de su madre en Tiro. Era un camino que atravesaba la historia de una ciudad marcada por la desesperanza. Una historia que pronto se tornaría en un canto de alegría. En su corazón, cada paso reverberaba con el deseo de ser un instrumento de la gloria del Altísimo. ¿Podría el pueblo aceptar esta luminosa revelación? Lo que el reino de Dios había comenzado a edificar, ¿podría cambiar para siempre la historia de Tiro y Sidón? Las primeras huellas de transformación se marcaban en la tierra, mientras que nuevos testigos emergían. Y así, en el aire, flotaba una pregunta atemporal, una revelación que aguardaba su tiempo. ¿Cómo se unirá el cielo y la tierra en el cumplimiento de la promesa y el plan soberano del Señor? La historia de la redención se profundizaría, y un nuevo viento soplaría a través de las naciones, con la certeza de que las promesas de Dios jamás fallan. Mientras el ciego sanado avanzaba por las calles polvorientas de Tiro, su mente rebosaba de gratitud. Los murmullos festivos de la multitud lo acompañaban. Cada paso que daba era como una declaración de fe, una disposición a proclamar las maravillosas obras del Señor. La gente respondía, celebrando la transformación, pero el oscuro espíritu de resistencia aún acechaba, enraizado entre los líderes de la comunidad. En un rincón alejado del bullicio, los fariseos intercambiaban miradas inquietas. «Este hombre, ¿cómo puede ser el Mesías?», cuestionaban con indignación. «Si no es más que un hijo de un carpintero, deberíamos someterlo a juicio». Su desprecio se manifestaba en sus gestos huraños y sus palabras afiladas como cuchillos. Sabían que si permitían que la luz brillara, su propio dominio se desvanecería. En ese mismo instante, Jesús se volvió hacia sus discípulos, su mirada penetrante iluminada por la sabiduría divina. Donde la incredulidad prevalece, el corazón se endurece, les instruyó.
Pero entre los que se humillan, yo rindo mi gracia. Los que ven su ceguera serán iluminados, y los que creen serán salvos. Pedro, inspirado por el fervor del Maestro, sintió que algo monumental se gestaba, pero el desafío de escudriñar los corazones endurecidos era evidente. La madre del niño sanado, visible a la distancia, se arriesgó a dar un paso al frente. «Señor», clamó, su voz reverberando en la atmósfera, «si tú has hecho esto en mi hijo, hazlo en nuestra ciudad. Renueva nuestra tierra, que ha estado sumida en la oscuridad». Su fe era palpable, y el eco de sus palabras resonó en los corazones de los presentes como un llamado divino. A medida que el clamor por una transformación se intensificaba, los líderes religiosos se inmutaron ante el desafío. «¿Hasta cuándo toleraremos que este hombre ame a los indignos?», se preguntaron en voz baja. «Si él es el profeta, debe ser puesto a prueba. Necesitamos más señales». Pero la fe, como una semilla cultivada en un buen suelo, comenzaba a germinar en Tiro y Sidón, desafiando todas las expectativas humanas. Elías, ahora en camino a Israel, sentía que los vientos del cambio ya soplaban sobre su pueblo. Recordaba las palabras de los profetas del pasado, quienes anunciaron que las naciones se volverían al Dios viviente. En su interior, el eco de su misión reverberaba con fuerza. Debía preparar el camino para la revelación de la gloria de Dios. No solo Israel será salvo, reflexionaba, sino que el amor del Padre alcanzará a las naciones perdidas. Mientras tanto, el ciego sanado entró en su hogar, y su madre, llena de gozo, vio en los ojos de su hijo una luz nueva. El Salvador ha estado aquí, y hemos sido liberados de nuestra ceguera espiritual. Al pronunciar estas palabras, se formó un círculo de esperanza. Pronto otros se unieron a su testimonio, cada uno con una historia que se entrelazaba con la obra de Jesús, creando una sinfonía de alabanza. Pero en medio de esta celebración, la oscuridad aún acechaba. Los líderes religiosos decidieron ignorar este nuevo movimiento, desencadenando así un nuevo propósito en el corazón del pueblo. «Si dejan que esta cosa continúe», se dijeron, «el pueblo se volverá contra nosotros. El hechizo de la tradición será roto». Al final de ese día cargado de tensión, mientras las estrellas comenzaban a brillar en el firmamento, la pregunta aún flotaba en el aire, como un delicado susurro de lo divino. ¿Cómo se manifestará la justicia de Dios en las sombras? ¿Y qué papel jugará este nuevo pueblo en el plan que Él ha destinado desde antes de la creación? Ellos no lo sabían, pero los cielos temblaban con la inminente revelación de su soberano diseño. Mientras la noche se hizo más profunda, una atmósfera densa envolvía a la ciudad de Tiro. Las antiguas murallas, testigos de siglos de historia, resonaban con ecos de profecías y anhelos. Los fariseos, incapaces de permanecer en la sombra de su derrota, decidieron que era tiempo de hacer un movimiento decisivo. «No podemos quedarnos aquí, mirando cómo se desmorona nuestra autoridad», murmuró uno de ellos, una chispa de ira en sus ojos. «Debemos ir a donde Él está y confrontarlo». Así una delegación de líderes religiosos se aventuró a las calles bulliciosas, desafiando la creciente ola de fervor que rodeaba a Jesús. «¿Qué señales nos mostrarás, oh Nazareno?», gritaron, armados con la intención de desmantelar la fe que renacía entre la multitud. Las miradas de los fieles se concentraron en Jesús, esperando su respuesta, mientras el viento nocturno llevaban consigo una tensión palpable. Jesús, con su voz suave pero autoritaria, les respondió: «Los tiempos perversos buscan señales, pero ninguna señal se les dará, excepto la señal de Jonás». Estas palabras, como un eco distante, sacudieron los cimientos de su incredulidad. Su referencia a Jonás resonó en la conciencia colectiva, recordando la historia del profeta que fue llamado a llevar un mensaje de transformación a Nínive, una ciudad conocida por su rebeldía. «¿Acaso importa de qué ciudad venimos?», se preguntaba una mujer entre la multitud. «Si el Salvador ha venido, ¿acaso no deberían todos ser transformados?». Así, con fe creciente, un clamor de esperanza resonó por las calles, dejando el veneno de la resistencia en el aire.
a medida que la voz de Jesús comenzaba a abrir nuevas sendas. Mientras tanto, Elías, observando desde la distancia en su camino hacia Israel, sentía el peso de aquellas palabras. ¿Podían los habitantes de Tiro y Sidón ser los primeros en comprender la magnitud de la misericordia de Dios? Su corazón latía rápidamente con la creencia de que incluso ahí, en el seno de la oscuridad, el pueblo podría convertirse en el símbolo de un nuevo comienzo. Aquella noche, el ciego sanado, todavía envuelto en un manto de gratitud, se involucra en la comunidad. Al entrar en la sinagoga, su testimonio repentino iluminó los corazones endurecidos de oyentes incrédulos. «Yo era ciego, y ahora veo», proclamó con ardor. La transformación que había experimentado se convirtió en un catalizador de un movimiento que desbordaba la opresión. El rumor se esparció como fuego en un campo seco. «¿Quién es este hombre que ha hecho tal cosa?», preguntaban, mientras almas cansadas de esperar por el Mesías sentían una inquietud renovada en su interior. Las sombras de la tradición comenzaron a despejarse, dando paso a una luz que prometía vida. «Venid, veamos quién puede liberarnos de nuestra ceguera», exclamó una anciana, llevándose consigo a los que aún dudaban. Los fariseos, perplejos y desconcertados, se vieron obligados a contemplar que su resistencia podría resultar en un juicio más severo. «Si permitimos que esto continúe, Tiro y Sidón se levantarán en contra de nosotros en el día del juicio», reflexionaron, mientras sus corazones pulsaban de temor. Pero la verdad, como una antorcha en la oscuridad, resplandecía aunque ellos no pudieran soportarla. En medio del tumulto, Jesús se volvió hacia sus discípulos y, casi susurrando, les reveló un profundo secreto. La salvación está próxima a aquellas tierras que una vez fueron consideradas despreciadas. Lo que he comenzado aquí será un testimonio a las naciones. Mientras el eco de su voz resonaba en sus corazones, una vez más surgió la pregunta eterna: ¿cuál será el destino de Tiro y Sidón en el plan soberano de Dios? Lo que comenzó como un momento de sanidad se convertía en la búsqueda de un plan divino más grandioso. Un movimiento que desafiaría todas las estructuras humanas. Los cielos aguardaban ansiosos. La revelación del juicio y la transformación estaban a punto de estallar en el horizonte del tiempo. La brisa nocturna traía consigo murmullos de asombro y fe en las iluminadas calles de Tiro. Las palabras de Jesús aún flotaban en el aire, impregnadas de una promesa que resonaba en el corazón de quienes anhelaban redención. Mientras tanto, la inquietud entre los fariseos crecía. «Esto no puede seguir así», insistían, susurros cargados de ansiedad cruzaban entre ellos. «Necesitamos un plan». Bajo la luz tenue de las antorchas, el grupo se reunió en un rincón apartado, sus rostros angelicales ofrendando preocupaciones, mientras las sombras danzaban a su alrededor. Si su influencia se extiende más allá de las fronteras de Tiro, enfrentaremos un desafío que podría hundir nuestra nación, advirtió uno de ellos, su mirada fija en el horizonte. Debemos encontrar una manera de desacreditar su autoridad. Mientras eso ocurría, el ciego, cuya vista había sido restaurada por el Maestro, se convirtió en el centro de la expectación. Su historia retumbaba en su entorno, y la gente se reunía, cada vez más, con corazones ávidos de esperanza. «Milagro», decían algunos. «Visión», gritaban otros. «Nunca habíamos visto una obra semejante». Este clamor revitalizaba el espíritu de los que habían vivido en la opaca desesperación. Entonces, una mujer del pueblo, cuya fe había sido forjada en el fuego del sufrimiento, se acercó al ciego. «¿Podrías llevarme a donde él está?», le pidió con un ímpetu de súplica. El ciego, asintiendo con determinación, guió a la multitud en busca del Salvador. En su caminar, contaba de cómo, siendo ciego, había sido tocado por la mano de Dios. «¿Acaso no es un mensajero de la luz?», preguntó a medida que avanzaban, su voz resonando como un eco de ánimo. La expectación aumentaba y Jesús, al ver a la multitud acercándose, sintió compasión.
Desearía más que nunca que vuestro corazón entendiera la verdadera esencia de lo que soy, murmuró con melancolía, mientras sus ojos miraban hacia la tierra de Tiro, revelando su peso histórico. Ya era claro que el mensaje de salvación no estaba destinado solo a Jerusalén, sino que un movimiento divino comenzaba a gestarse entre los pueblos que habían sido desechados. Los fariseos, incapaces de ignorar el fervor creciente, decidieron que la confrontación debía suceder de inmediato. «Vayamos ahora», ordenó el líder de la delegación. «Si lo confrontamos de frente, quizás podamos desenmascararlo». Llegaron al lugar donde Jesús estaba, lleno de autoridad y rodeado por aquellos que habían encontrado sanidad y esperanza. «Maestro», comenzaron los fariseos con desdén, «confrontarte es alcanzar el límite. Sabemos que los milagros pueden ser engañosos, y deseamos una respuesta clara. ¿Por qué hablas así sobre nosotros? Una generación malvada busca señales», respondió Jesús con firmeza, su voz resonando como un trueno en medio de la confusión. «Pero os digo que el juicio caerá de manera más severa sobre ciudades como estas, si desecháis las palabras de vida que os traigo. En el día del juicio será mejor para Tiro y Sidón que para vosotros». Sus palabras caían como chispas en el seco corazón de los dirigentes. El aire se tornó denso, y mientras el clamor de la multitud crecía, los ecos de la condena se hacían más claros. Aquel momento no era simplemente un encuentro. Era la puerta que se abría a un cumplimiento profético. La gente, al escuchar, sintió que la presencia de Dios se hacía palpable, mientras algunos murmuraban: «¿Acaso no es este el Mesías? ¿Debemos seguir buscando señales, o abrir nuestro corazón a su verdad?» La luz se encendía en sus corazones. Mientras tanto, en la distancia, Elías observaba y meditaba en la magnitud de lo que podría surgir. ¿No será este el inicio de una transformación que envolverá a las naciones?, pensó, sintiendo la urgencia divina. La tensión en el cielo antes de la tormenta era evidente, como si todas las creaciones aguardaran el propósito del Señor, el juicio y la nueva vida. Así, mientras Jesús hablaba con autoridad y revelaba lo que estaba por venir, el aire temblaba con la promesa de un destino inevitable. El ciclo de juicio y redención comenzaba a girar, llevando consigo la historia de Tiro y Sidón hacia un fin que resonaría a través de los siglos. ¿Serían ellos, en su transformación, el símbolo de la gracia que Dios otorga a los perdidos? La pregunta flotaba, dejando un eco incesante de mística y expectativa en el corazón del pueblo. La tensión en el aire se intensificaba mientras las palabras de Jesús seguían resonando. La multitud, cautivada, ansiosamente aguardaba su próxima declaración, deseando más revelaciones del Maestro. Este grupo de hombres, con rostros endurecidos por la tradición, no comprendía que el reino de Dios estaba tomando forma en el seno de esta gente que estaba hambrienta de esperanza. «Escuchadme, hermano», clamó, un hombre del pueblo que había sido testigo de la llegada de la luz de Cristo. «No podemos permitir que la duda penetre en nuestros corazones. Las naciones venideras serán testigos del poder de su palabra». Con esto, encendió un fervor aún mayor entre la gente, mientras los fariseos, apretando los puños, contemplaban la situación con creciente frustración. «No permitiremos que conviertan las promesas de Dios en un espectáculo», afirmó uno de los fariseos con rencor, intercambiando miradas de desafío con sus compañeros. «Debemos actuar». Convencidos de su causa, comenzaron a murmurar sobre equidad y autoridad, tratando de lograr la aprobación del pueblo a su lado. Pero el ciego, ahora reunido con los suyos, levantó la voz sobre el clamor. ¿Acaso no ven el temor que estaba en nuestros corazones antes de que viniera Él? ¿No somos testigos de su poder, su compasión? ¿No ha restaurado nuestra vida? Las palabras de aliento brotaban como agua fresca en un desierto polvoriento, resonando en la multitud que respondía con un bullicio de asentimiento que llenaba el aire. Entonces Jesús, movido por la fe colectiva de su pueblo, extendió su mano. «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar», proclamó, su voz llena de autoridad y ternura.
El reino de los cielos es para los que son como niños, para los que tienen corazones abiertos y confiados. Con esas palabras, el viento sopló suavemente, como una promesa que envolvía a todos en su amor. Los ojos de los fariseos se nublaron de ira, al contemplar cómo sus límites eran desafiados. Este hombre está alborotando al pueblo. Esto debe terminar. No sabían que, en su afán de controlar la narrativa, estaban cumpliendo las escrituras que predecían el rechazo del Señor y la crux de su pueblo. Mientras tanto, la mujer que había buscado al ciego, empujada por la fe, se acercó. «Maestro», imploró, «por favor, no des la espalda a aquellos que buscan redención. La historia nos ha mostrado que Tiro y Sidón fueron desechados, pero quizás en ti, Señor, se esconden las semillas de nuestra salvación». Las palabras reverberaron con tal inmediatez que el cielo pareció detenerse. En ese momento, las nubes se apartaron, y una luz divina iluminó el rostro de Jesús. Él miró a la mujer con compasión, y en sus ojos, cada corazón presente vio la posibilidad de un nuevo comienzo. «Es cierto, mi hija, que el juicio caerá sobre los que deseen permanecer en la oscuridad. Pero también os aseguro que, en medio de este juicio, una luz brillará para aquellos que, a pesar de todo, busquen la verdad y la redención». Los murmullos de la multitud se tornaron en un canto de esperanza. La realidad del juicio se venía como un río potente, pero también lo hacía una transformación radiante, una promesa que se extendería más allá de Tiro y Sidón. Mientras la luz encendía los corazones en el lugar, los fariseos se dieron cuenta de que el verdadero desafío no era solo Jesús, sino lo que su venida significaba para cada uno de ellos. Así, la historia se entrelazaba en un ciclo de juicio, perdón y esperanza, y en el aire, antes de partir, Jesús dejó un mensaje que estremeció a todos. Porque muchos vendrán del este y del oeste, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob, en el reino de los cielos, pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas. Este eco de advertencia y promesa se esparciría como el fuego por las tierras. ¿Estaban listos para la transformación divina que empezaba a florecer en sus corazones? Mientras los fariseos se retiraban, la multitud se llenaba de un nuevo fervor, sintiendo que estaban en el umbral de algo mayor y grandioso, más allá de su comprensión. ¿Cuál sería el próximo paso en el grandioso plan soberano de Dios? Los ecos de las palabras de Jesús aún resonaban, como un trueno suave que anunciaba la llegada de algo poderoso. La multitud, sorprendida y emocionada, comenzaba a disolverse lentamente, cada grupo volviendo a su hogar con corazones palpitantes de un nuevo fervor. Pero mientras la esperanza se esparcía entre los hombres y mujeres del pueblo, los fariseos se encontraban en un clamor de frustración y desesperación. Uno de ellos, un líder conocido por su astucia, se puso de pie y miró a sus compañeros. «¿Acaso no veis que su influencia está creciendo?», exclamó, su voz impregnada de un aire de peligro. «Si no actuamos, perderemos el control sobre este pueblo. Debemos llevarlo ante las autoridades. Su mensaje es peligroso, su poder, impredecible. Ya vimos lo que se podía hacer en Canaán. La historia se repite». Sus palabras se deslizaron en los corazones de los presentes, como un veneno que amenazaba con quebrantar la unidad. La mujer que había hablado a Jesús, sintiéndose impulsada por su fe, levantó la voz. «Si condenáis a este hombre, condenáis la esperanza que ha despertado en nosotros. Recuerda lo que dice la Escritura. No temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Quizás sea en la oposición que el mismo Dios revelará su gloria». Estas palabras paralizaron a algunos, quienes comenzaron a recordar las promesas que habían escuchado de sus antepasados. Mientras tanto, Jesús, viendo el alboroto en la multitud y la agitación en los corazones de los hombres y mujeres, decidió que el momento había llegado para una nueva revelación. Se dirigió a la gente con una voz clara y llena de autoridad. «De cierto os digo, que en el juicio de Dios, Tiro y Sidón serán más soportables que este pueblo. Por eso, debéis clamar a Dios. Porque aquellos que han escuchado la verdad y la han ignorado,
serán severamente juzgados. Las palabras de Jesús fueron como afiladas espadas, cortando la cordialidad. Algunos se preguntaban si era verdad que las antiguas ciudades impías, como Tiro y Sidón, podrían todavía tener un lugar en el corazón de Dios. La multitud empezó a murmurar, algunos con asombro, otros con temor, mientras otros buscaban su propia verdad en la revelación que se les daba. Los fariseos, sintiendo cómo la inquietud crecía entre la gente, decidieron que debían desviar su atención con otro ataque. ¿Qué hablas, maestro? Esto es solo un juego. Los que se sientan a la mesa con Abraham no pueden ser como estos pecadores. La verdad es que la única senda justa es la que nosotros hemos trazado. Sus voces resonaban, tratando de afirmar un poder que cada vez se desvanecía más. Pero Jesús con mirada firme decía, aquellos que creen en mí, que se humillan y buscan la redención, vendrán de lejos. Entenderán que el camino hacia la salvación se abre para todos, incluso para los de Tiro y Sidón. Ellos, que fueron despreciados, se levantarán y te mostrarán la fe que tú has rechazado. A cada palabra, un nuevo giro de convicción invadía la atmósfera, poniendo a prueba la fe de cada oyente. En ese momento el cielo rugió con rayos de luz que se podían ver desde lejos. Los cielos estaban respondiendo a las declaraciones de Jesús, y en el aire flotaba una fragancia de transformación. ¿Acaso estaba Dios apuntando con su dedo a los corazones endurecidos de los fariseos, y revelando su plan oculto para llevar a cabo la redención a través de los rechazados? La multitud en estado de espera sintió que todo estaba a punto de cambiar. El silencio pesado se transformó en un himno de expectativa, un canto de fe que resonó en cada alma. Jesús levantó su mirada, como si viera más allá de lo presente, y concluyó con una advertencia. Porque aquellos que su nombre invoquen serán salvos, y hasta los que vinieron de lo más lejano, como Tiro y Sidón, conocerán la gracia. Así, una luz brillante cruzó el cielo, dejando a todos preguntándose sobre el amplio y misterioso plan del Dios soberano, que se desplegaba aún ante sus ojos. ¿Qué nuevas maravillas les esperaba en el camino de la fe? La multitud se desvanecía gradualmente, pero las palabras de Jesús permanecían flotando en el aire, pesadas y significativas. A medida que cada grupo se disolvía, el murmullo de la inquietud aún reverberaba entre ellos. Algunos se detenían en el camino, reflexionando sobre lo que acababan de escuchar, mientras otros se apresuraban a contar a sus familias y amigos, como heraldos de un nuevo amanecer. Entre la multitud, un pequeño grupo de sus discípulos observaba a Jesús con admiración. Pedro, con su carácter impulsivo, rompió el silencio que envolvía el ambiente. «Maestro», preguntó, «¿de qué manera serán Tiro y Sidón más soportables en el día del juicio? Ellos son ciudades paganas, recordadas por su maldad». La pregunta brotó de su boca con la sinceridad de quien anhela entender la profundidad del mensaje. Jesús, con ojos llenos de compasión, se volvió hacia Pedro y le dijo, «No mires solo a la superficie, Pedro. Aquellos que han recibido poco conocimiento son a menudo más receptivos a la verdad. La arrogancia de los conocedores es su propia trampa, mientras que el humilde encuentra senda hacia la luz». Las palabras de Jesús calaron hondo, y a su vez, aceleraron la inquietud de los fariseos que se posicionaban cerca, cogiendo ánimo entre murmullos y desdén. ¿Escucháis esto? Uno de ellos, un escriba, se atrevió a decir. Acusa a nuestras ciudades de condenación, mientras glorifica a aquellos que el propio Dios ha desechado. Es un camino peligroso, y hay que frenar su lengua. La atmósfera se tornó tensa, como un arco tenso preparado para liberar su flecha. Entonces, Jesús, con una voz que reverberaba con la autoridad del cielo, exclamó, «No con mi boca, sino con la de los profetas se ha hecho conocer el camino de Dios». Los caminos de justicia no siempre son los que imaginamos. El corazón de Dios se conmueve por aquellos que claman en verdad. Aquellos que creen con sinceridad, cruzan barreras que los hombres han levantado. El viento, que antes había sido suave, ahora comenzaba a arremolinarse, trayendo consigo el eco de las palabras del Mesías.
Cada persona presente sentía una corriente al pasar, como si las palabras de Jesús estuvieran marcadas con un fuego sagrado. La multitud, antes incrédula, se vio envuelta en la promesa de un nuevo pacto, mientras las luces divinas continuaban cruzando el firmamento como testigos silenciosos. A medida que la tensión crecía, comenzó a oscurecerse el cielo. Un grupo de soldados llevó a cabo un arresto en las orillas de la multitud. Una vez más el miedo se desplegó como una sombra, y un murmullo de protestas comenzó a elevarse. ¿Es este el fin? ¿Se alzarán las murallas de Tiro y Sidón en contra de nosotros?, preguntó un anciano, anhelando la perspectiva de un futuro incierto. Pero Jesús, percibiendo la angustia, levantó su mano, como quien apaciguaba el mar en tempestad. No teman. Lo que está ocurriendo es parte del plan del Padre. El juicio vendrá, pero será la gracia quien prevalezca. A través de estos momentos de carencia se revelará la abundancia de la salvación. Con esos actos, la multitud comenzó a resplandecer en una fe renovada. Gente de todas partes comenzó a clamar para recibir lo que Jesús prometía. El canto de esperanza ahora retumbaba en sus corazones, un himno que desafiaba la oscuridad. Y mientras todo esto sucedía, el cielo se tornó de un rojo profundo, como una amenaza divina, y el eco de un gran trueno resonó nuevamente, esta vez no como un simple anunciador de cambios, sino como un sello de la solemnidad del momento. Los murmullos de convicción se alzaron, y Jesús, mirando más allá de ellos, introdujo un nuevo misterio. Recuerda, el tiempo está cerca, y aquellos que invocan mi nombre encontrarán refugio, porque el Rey de la Gloria se manifestará, y los porvenir que aguardáis será aún más grande que lo que habéis conocido. Mientras las luces del cielo se desvanecían, todos sabían en lo profundo de sus almas que el verdadero viaje apenas comenzaba, y Él era la puerta, la verdad y la vida. ¿Cuál sería el siguiente giro en el plan eterno de Dios? Las dudas se quedaron heladas en el aire, mientras el eco de un nuevo propósito resonaba en el corazón de cada oyente, dejando una pregunta palpitante sobre el destino que aguardaba a los que se atrevieran a seguir. Mientras la noche envolvía a Tiro, un silencio reverente se apoderó de las calles. Las luces de las antorchas titilaban ante el viento fresco, mientras las palabras de Jesús aún resonaban en los corazones de los presentes, llenos de expectación y temor. En las sombras los fariseos afilaban su estrategia, conscientes de que la atmósfera se tornaba cada vez más hostil hacia ellos. No podemos permitir que esto continúe, susurró uno de los líderes religiosos, los ojos ardientes de rencor. Con cada milagro, Él gana más seguidores, y nuestra influencia se desmorona. Mientras tanto, entre la multitud, el eco de las palabras de Jesús se volvió un bálsamo para muchos. ¿Es este el tiempo de nuestra esperanza?, preguntaba una anciana, cuya fe había resistido las tormentas de la desesperanza. Él habla de redención incluso para nosotros que hemos sido despreciados. El ciego sanado, convertido en un ferviente testigo de la gracia, se levantó y gritó: Él me ha dado la vista, y me ha devuelto la vida. No temáis. El reino de Dios se acerca. Sus palabras se expandieron como olas de alegría, haciendo eco en los corazones de los que escuchaban, infundiendo nueva valentía. Los fariseos, al percibir el fervor creciente, decidieron tomar medidas enérgicas. Organizaron una reunión clandestina, en la que discutían la forma de desacreditar a Jesús, antes de que su influencia se asentara firmemente en la región. Un plan debe ser formado, se decía entre murmullos. Deberíamos confrontarlo una vez más, pero esta vez con astucia. Mientras tramaban sus estratagemas, Jesús, que conocía los pensamientos de sus corazones, se acercó de nuevo a la multitud. En su mirada había tanto compasión como llamas de reloj, como un fuego divino que ardía por la redención de su pueblo. No temáis, dijo, porque ahí donde hay incredulidad y rebelión, también brilla la esperanza. Yo he venido para salvar lo que se había perdido. Entre la multitud, un hombre del pueblo lleno de fe clamó:
Señor, ¿serán salvarlas las generaciones que vendrán de nosotros? ¿No hemos sido olvidados en la historia? Jesús, viéndole, le respondió con ternura. Incluso de las piedras, Dios puede levantar hijos para Abraham. No lo olvides. Los que son rechazados hoy serán levantados en gloria mañana. La historia de Tiro y Sidón no ha terminado, sino que apenas está comenzando. De repente, un estruendo ensordecedor llenó el aire, como si el cielo mismo estuviera resonando a causa de las palabras de Jesús. Las nubes grises se arremolinaban, como presagiando una tormenta. La multitud contuvo la respiración, reconociendo que el universo mismo estaba en sintonía con el momento espiritual que se estaba desarrollando ante sus ojos. Los fariseos, viendo el alboroto creciente entre el pueblo, se sintieron amenazados y ante la presión añadida de la multitud, decidieron bloquear el camino hacia la luz. ¿Vais a seguirlo?, demandaron al pueblo, sus voces resonando llenas de veneno. Nosotros somos los guardias de la ley y la verdad. Pero la respuesta fue unánime en el aire. Preferimos seguir a Jesús, quien nos ofrece la luz de la esperanza, proclamó el ciego, aún conmocionado por su milagro. Nos liberó, y en su nombre encontramos vida. Las palabras de fe colisionaron con el orgullo de los fariseos, y en el corazón de cada uno de ellos nació entonces una inquietud. ¿Qué haría Dios con las naciones que se volvían hacia él? El eco del juicio que antaño había caído sobre Tiro y Sidón era ahora un grito de restauración. Este nuevo entendimiento provocó una grieta en sus corazones endurecidos. Existía la posibilidad de redención, incluso para aquellos que habían vivido en la oscuridad de la idolatría. Mientras la multitud se levantaba en fe y clamaba por el reino de Dios, las mismas estructuras que habían sostenido la tradición comenzaban a tambalearse. Nosotros, como los profetas antes de nosotros, estamos aquí para llevar el mensaje de transformación que desata cadenas, expresó Jesús, mirando a su alrededor, sintiendo la corriente de fe creciendo. Y así, mientras la multitud se aglomeraba, las llamas del fervor espirituales comenzaban a alcanzar nuevas alturas. El cielo se fragmentaba con luces brillantes y un profundo silencio llameante que indicaba que algo monumental estaba por suceder. Las preguntas flotaban en el aire. ¿Cómo afectará esto al futuro de Tiro y Sidón? ¿Qué revelaciones se desatarán del corazón de Dios en el tiempo de incertidumbre? Las dudas se arremolinaban y el plan soberano de Dios estaba a punto de manifestarse en un modo que ni siquiera podían imaginar. ¿Qué acontecimiento sobrehumano aguardaba en las sombras de la historia, llamando a su revelación eterna? La anticipación llenaba el aire pesado con fragancia de cambio, mientras la luz de la fe comenzaba a brillar con más fuerza que nunca en la historia de su pueblo.